Junto con saludar, profesor, vamos a dar comienzo a nuestro seminario sobre las bases moleculares del rigor mortis. A modo de introducción, todos morimos y está dentro de nuestra condición de ser un ser vivo, pero una vez muerto, no todos los seres vivos nos comportamos de igual manera. Los animales y las personas somos como una especie más del reino animal, experimentamos a las pocas horas de muerte un hecho muy peculiar que recibe el nombre de rigor mortis. Y todo esto comienza a las pocas horas del momento de la muerte, donde las articulaciones de todo el cuerpo se van engarrotando poco a poco hasta que quedan totalmente fijas. Dependiendo de la temperatura ambiente, la humedad y otras condiciones ambientales, el rigor mortis puede durar hasta 3 días. Eh, entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué ocurre el rigor mortis? Y para poder entender lo que es esto, dejaremos claro cuáles son los términos del título de nuestro tema principal de investigación en nuestro seminario. Tenemos, ¿qué es una base molecular? La base molecular de la vida es la interacción de dos ácidos nucleicos que son el ADN y el ARN, también conocida como dogma de la biología celular y molecular. El ADN participa en la transmisión de caracteres hereditarios de los progenitores a hijos y también actúa en la transcripción del ARNM durante la síntesis proteica, en el control y coordinación de todos los procesos celulares. Y por otra parte tenemos el ARN, que es un complemento del ADN, y este participa en la traducción de la información del ADN en proteínas celulares. Solo el ARNM es codificado en el núcleo por una de las cadenas de los nucleóticos del ADN, y la información contenida en el ARNM es ejecutada en el citoplasma por el ARNT y el ARNR y los ribosomas para la transformación de aminoácidos en proteínas celulares. Entonces, ahora les comentaré qué es el rigor mortis y en qué consiste. El rigor mortis es un estado caracterizado por una potente rigidez muscular y cambios químicos que acontece cuando un ser vivo fallece o muere. Y este es un estado en el cual el cuerpo se encoge totalmente debido a una fuerte contracción de los músculos, y en esta situación las extremidades no pueden flexionarse, es decir, queda completamente tieso, como se dice, y no puede realizar este tema de flexión, por lo que se convierte en algo muy difícil de poder manipular un cadáver. Y cuando en un cuerpo cesan las funciones vitales y el cadáver se mantiene a una temperatura media, a las 3 horas de la muerte comienza a aparecer el rigor mortis, alcanzando su rigor máximo hasta 24 horas. En este momento los músculos se encuentran rígidos, las extremidades no pueden moverse y el cadáver es muy difícil de manipular, donde se encuentra tieso, como se dice. Suelen pasar 36 horas en algunos casos y en otros casos más, hasta que el rigor mortis finalice y el cuerpo empieza ya a relajarse. Y en este es el tiempo necesario para que los músculos empiecen a descomponerse. Para poder entender cómo se desencadena el rigor mortis, es necesario entender primero cuál es el mecanismo fisiológico que llevan a cabo los músculos para contraerse y relajarse. En esta notita María tenemos algo súper importante, que el rigor mortis nos puede brindar mucha información sobre la muerte, puesto que a la hora de analizar el estado del rigor mortis en el que se encuentra un cadáver o un ser vivo, eh, se puede saber la fecha y la hora exacta del fallecimiento. Del rigor mortis. El proceso por el cual se desarrolla esta rigidez cadavérica consta de 3 fases bien definidas: fase de instauración, fase de estado y fase de resolución. La fase de instauración comprende desde que el cuerpo empieza a contraerse hasta que alcanza su máxima rigidez. Dura por lo menos 3 hasta 24 horas aproximadamente. Durante esta fase podemos vencer la rigidez aplicando cierta fuerza. Fase de estado. Esta fase está comprendida desde que la rigidez está en su máxima intensidad hasta que empieza a desaparecer. Por lo tanto, comprende desde las 24 hasta las 36 horas aproximadamente. Durante esta etapa, la rigidez es imposible de contrarrestarse. Fase de resolución. Es la última fase. A partir de las 36 horas de la muerte, es posible vencer la rigidez muscular. Pasada esta fase, la laxitud característica de un cadáver vuelve a aparecer. División de rigor mortis. Está la leve, moderada y completa. La leve: el cuerpo apenas posee signos de rigor mortis, por lo tanto facilita mucho el movimiento. La moderada: el cuerpo presenta una rigidez algo más pronunciada, dificultando en cierta medida su movilidad. Y la completa: es muy raro que el rigor mortis llegue a este alcance.
corresponde a un nivel máximo. Es cuando el cuerpo se presenta totalmente inmóvil y no posee apenas flexibilidad. Si de este estado extremo la única forma de mover el cuerpo es desgarrando, fracturando las extremidades. Datos sobre el rigor mortis. Pierre Hubert Einstein fue un fisiólogo y pediatra de origen francés. Realizó importantes estudios sobre los estados de rigidez de los cadáveres. Encontró datos interesantes, tales como en el caso de los cadáveres de ancianos y niños, la rigidez aparece con antelación y es menos intensa, tiene una duración menor que en el resto. Además, en el caso de una persona que se encuentre en buen estado físico y que se haya ejercitado con frecuencia, la intensidad del rigor mortis es mayor, mientras que aparece más tarde. Por último, en los casos de muertes violentas, la rigidez dura más y es más intensa. Importancia médico-legal de la rigidez cadavérica. La importancia de la rigidez en la medicina forense está que se trata de un fenómeno cadavérico de interés que permite al perito médico forense establecer el diagnóstico de la muerte cierta, que es confirmar o asegurar que la persona está realmente muerta, determinar la data de la muerte, que es el momento en que la persona murió, y reconstruir las circunstancias en las que se pudo producir la muerte o influir en ella. Bueno, estimado, ¿cómo se produce una contracción muscular? Las contracciones musculares son encargadas de llevar a cabo rigor mortis. El músculo esquelético está formado por muchas fibras musculares, siendo esta la unidad básica del mismo. Tenemos dos tipos de fibras, la fibra de miosina y la fibra de actina. Estas fibras están entrelazadas entre sí por una serie de bandas. En el momento en que queremos contraer un músculo, nuestro sistema nervioso central envía informaciones, impulsos nerviosos, lo que sirve para liberar acetilcolina mediante una serie de procesos bioquímicos. La acetilcolina es una sustancia que tiene como objetivo final la liberación de calcio en las fibras musculares. Cuando se libera el calcio, también sufre una serie de cambios en su conformación. Esto hace que los músculos se contraigan al acoplamiento de la actina y la miosina. Una vez se produce esta, la concentración se libera ATP, sustancia que proporciona energía a nuestro cuerpo, como lo vimos en clase, lo que se une a la miosina, lo que provoca que esta y la actina se desacoplen, volviendo a la posición original y desencadenando la reintroducción de los iones en el calcio. Para ver mejor y entenderlo, vamos a ver un video. La contracción muscular inicia cuando un impulso nervioso es transmitido a través de las neuronas motoras y viaja hasta el extremo del axón, hasta la terminación nerviosa llamada unión neuromuscular. Cuando este impulso llega a la unión neuromuscular, activa los canales de calcio, liberando vesículas de acetilcolina al espacio sináptico. La acetilcolina estimula la apertura de múltiples canales que permite que grandes cantidades de sodio fluyan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular, despolarizándola y provocando un potencial de acción. El potencial de acción viaja a través de los túbulos T hasta llegar al retículo sarcoplasmático, donde genera la liberación de calcio almacenado. El calcio liberado se distribuye entre los filamentos de actina y miosina de la miofibrilla. Una molécula de ATP llega a la cabeza de miosina, donde es hidrolizada para así permitir que la cabeza de miosina se adhiera al sitio de unión con la actina. En reposo, la topomiosina bloquea el sitio de unión. Cuando el calcio llega, se une a la toponina, que causa el movimiento de la topomiosina, exponiendo el sitio de unión de la actina. Esto provoca que inicien las fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina, permitiendo que estos dos se deslicen juntos y provocando así la contracción muscular. ¿Qué sucede con el cuerpo humano y el rigor mortis?
Bueno, usted se preguntará qué tiene que ver todo esto con la muerte y el rigor mortis. Cuando nos morimos, el corazón deja de latir. Si el corazón no late, la sangre no llega al resto del organismo, impidiendo que los tejidos capten muchas moléculas y la sustancia inicial para la formación de ATP, que es el oxígeno. Como hemos dicho antes, es la energía de nuestro organismo. Sin embargo, hay procesos que continúan la marcha durante un prolongado tiempo, aunque nos hayamos muerto. Este es el caso de la contracción muscular. La contracción muscular continúa la liberación de los iones de calcio, pero como los iones se siguen uniendo a las fibras musculares, estas se siguen contrayendo. El problema es que como no llega oxígeno a los tejidos, no hay ATP para contrarrestar esta contracción y desencadenar la correspondiente relajación muscular. Esta situación finaliza con una contracción total del cuerpo humano, que es lo que conocemos como el rigor mortis. Pasadas las 72 horas desde el inicio del rigor mortis, el cuerpo se empieza a descomponer. Este proceso se acelera por el ácido láctico residual y por la acción bacteriana, y empieza la putrefacción. Es pasado este tiempo cuando el cuerpo pierde todas sus funciones biológicas y dependiendo de los factores ambientales, así como de lo que estuviera haciendo en el momento de fallecer la persona, puede llegar a aparecer el rigor mortis desde el inicio, puede aparecer en un tiempo después o puede que no llegue a aparecer nunca. Si alguien muere haciendo un esfuerzo físico a temperatura cálida, justo después de la muerte puede aparecer lo que se denomina espasmo cadavérico, una situación que también mantiene la rigidez de articulaciones y músculos antes de que inicie el rigor mortis. En otro extremo, si alguien muere a temperaturas extremadamente bajas, la congelación retrasará el rigor mortis e incluso puede evitar su aparición final. Presentamos algunas imágenes de lo que se trata el rigor mortis. Las conclusiones. Bueno, el rigor mortis es la etapa humana que nos da a conocer el fallecimiento definitivo del ser humano. Consta de reacciones y contracciones musculares que hacen que el fallecido logre un estado completo de inmovilidad o rigidez. El rigor mortis varía en la situación en la cual haya fallecido un ser humano, en la ubicación que mantenga, los factores ambientales en los cuales se encuentre e incluso podría no existir un rigor mortis en determinados casos. Cuando fallecemos, la sangre no llega al resto del organismo, impidiendo que los tejidos capten oxígeno, sustancia que es esencial para la formación de ATP, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, la contracción muscular continúa liberando iones de calcio, pero estos iones siguen uniéndose a las fibras musculares, estas se siguen contrayendo. El problema es que como no llega oxígeno a los tejidos y no hay formación de ATP para contrarrestar esta contracción y desencadenar la correspondiente relajación muscular. El rigor mortis consta de 3 fases: la fase de instauración, la fase de estado y la fase de resolución. La fase de la resolución y la final parte de 36 horas después de la muerte y se vence la rigidez muscular. La laxitud característica de un cadáver vuelve a aparecer y comienza el proceso de putrefacción. Tenemos la bibliografía, que es el rigor mortis y qué lo causa, que es el rigor mortis, todo lo que debes saber, qué es el rigor mortis y qué es y qué lo causa, rigor mortis. Muchas gracias por su atención, esperamos que les haya agradado la presentación.